Saludos cordiales con todos ustedes. Es para la empresa Ingerel un verdadero placer darles a conocer este tema de la suspensión rígida a través, por supuesto, del programa Electude. Sí. ¿Qué es entonces la suspensión rígida? La suspensión rígida, o también conocida como suspensión dependiente de eje rígido o fijo, ¿sí? Es una de las más sencillas. ¿Sí? Y el objetivo de esta cual es unir las dos ruedas a través de un eje. ¿Sí? Sobre estas, disponer un sistema, en este caso de ballestas, que permita amortiguar el movimiento que se genera, ¿sí?, por los obstáculos proporcionados en carretera. Este movimiento generado, a tratar de hacerlo lo más lineal posible, en el sentido de que nuestra cabina no se mueva tanto, no exagere en su movimiento. En la ilustración, ¿qué suspensión es la que vemos? Vemos una suspensión rígida. Entonces, ¿qué es característico de nuestra suspensión rígida? Que están las ruedas unidas por un solo eje. En este caso es un eje rígido único. ¿Cuáles son las características de la suspensión rígida? Primero, sí, correcto, necesita mucho espacio de instalación. Segundo, el vehículo tiene un centro de gravedad alto y la construcción, de pronto dejémosla para los diseñadores del vehículo. En todo caso, nuestro vehículo que contiene una suspensión de eje rígido, se eleva un poco el centro de gravedad y eso para un automóvil no puede ser tan beneficioso, más bien es un riesgo que de pronto puede terminar en algún tipo de accidente, ¿sí? Porque puede terminar en un viraje, ¿sí? ¿En qué vehículo se utiliza por lo general la suspensión rígida? Hablamos de vehículos comerciales. Pasemos. ¿Cuáles son las características dinámicas o a qué se refiere la parte dinámica de este sistema? Cuando ya actúa, cuando ya trabaja. Vemos, la rueda derecha pasa un obstáculo, la rueda izquierda quiere seguir el mismo sentido de movimiento. ¿Por qué? Porque, recordemos, nuevamente decimos, la suspensión rígida tienen en común un eje, ¿sí? ¿Es cierto? ¿Qué es cierto en una suspensión rígida? Pregunta. Correcto, que un movimiento de una rueda influye directamente en la otra rueda del mismo eje, ¿sí? Se influye directamente. Vemos como los centros, ¿sí?, los centros de alineación o los centros donde están enmarcadas las ruedas, ¿sí?, se mueven al compás. Mueve una rueda, se mueve la otra. ¿Qué posición de las ruedas cambian en ambas ruedas si el vehículo pasa por encima de una piedra? Hablábamos del ángulo de avance, o vamos a hablar del ángulo de avance. Vamos a hablar del ángulo de caída, o ninguno cambia de posición, o es la convergencia. Correcto, el ángulo de caída es el ángulo el que se ve afectada si la rueda pasa por un solo eje. ¿Sí? Listo. Continuemos. ¿Qué posición de las ruedas cambian en ambas ruedas si el vehículo pasa por un reductor de velocidad? En cambio, observemos, las dos ruedas giran al mismo compás. Los ejes se mantienen, ¿sí? No hay ningún ángulo de pronto de caída o ángulo de avance que se vea afectado. La convergencia se mantiene. Entonces hablamos que cuando las ruedas giran al compás o se pasa por un reductor de velocidad, ¿sí?, las ruedas suben al compás o se pasa por un reductor de velocidad, no hay ningún cambio en la posición, ¿sí? Las ruedas mantienen su mismo eje horizontal. Perfecto. Hablemos un poco sobre las suspensiones de las ruedas. En este caso, la suspensión de las ruedas contienen los muelles.
Hay muelles metálicos, muelles neumáticos y muelles de goma. Los metálicos y neumáticos son los que vamos a hablar, o son los muelles primarios. Los muelles de goma de pronto ya han quedado obsoletos y todavía o se utilizan todavía en algunos remolques. ¿Qué muelles se utilizan comúnmente como primarios en los vehículos? Metálicos y neumáticos. Muelles de goma ya no. ¿Cuáles son los muelles metálicos, en cambio? Los muelles metálicos están hechos de una aleación de metal. Los muelles metálicos más comunes son las ballestas, el muelle helicoidal y el muelle de torsión. ¿Sí? ¿De qué están hechos los muelles metálicos de aleación de metal? Analicemos el siguiente punto. Si fuera 100% un elemento con el que estuvieran hechos este tipo de muelles, el límite de plasticidad, el límite de ruptura va a ser menor versus un elemento que tenga algún tipo de elasticidad que aumente ese régimen o ese rango para que la plasticidad se eleve y pueda tranquilamente trabajar y estirarse. En todo sentido, mientras más cantidad de aleación tenga, mi muelle puede estirarse o contraerse de mejor manera. Así que todos deben tener aleaciones. ¿Qué muelles metálicos se encuentran más comúnmente en un vehículo? Sí, a ver, hablemos de eso. Hablemos los muelles helicoidales, correcto, los muelles helicoidales. Vamos con la... Ya hemos hablado entonces de todos los muelles. Hagamos una... Hagamos una idea de cómo la ballesta se genera una, una, una ampliación de concepto sobre la ballesta. Las ballestas se utilizan a veces para el muelle del eje trasero en los vehículos. La ventaja de las ballestas es que puede absorber fuerzas longitudinales y transversales. La desventaja de las ballestas es que es muy pesada y susceptible de agrietarse. Perfecto, ahora sí. La ballesta es susceptible de agrietarse, ¿por qué? Porque sin duda está expuesta a dos fuerzas, la una de compresión y la otra de extensión, en cuyo caso las ballestas se componen de una hoja maestra, ¿sí? Por lo general está en la parte de arriba, o sea, mejor dicho, es en la parte de arriba, y otras que se unen entre sí, unidas con un tornillo capuchino, ¿sí? Y las hojas unidas mediante unos tornillos en U y una palanca de apoyo. Los extremos de las hojas que están en esta parte de acá, la una está unida a un chasis y la otra está unida a través de una platina a un eje móvil. Es un eje que siempre va a estar moviéndose, donde se va a disipar mejor el movimiento de subir y bajar, ¿no? En esta parte es la fijación flotante, donde mencionábamos que hay un eje, un pedazo de platina que va a subir y bajar, ¿sí? Veamos cómo trabajan las fuerzas entonces. ¿Por qué la ballesta tiene una fijación flotante en un extremo? Porque la ballesta cambia de longitud durante la compresión y la expansión. Sí, esa es la respuesta. ¿Cómo se denomina el componente utilizado para la fijación flotante de la ballesta? Se denomina gemela, correcto. Observe qué sucede. La hoja está conectada por medio de un tornillo capuchino. Las hojas se rozan entre sí durante la compresión y la extensión. Correcto, las hojas se rozan entre sí durante la compresión y la extensión. Continuemos. Contemos las hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas. Este vehículo tiene 6 hojas. ¿Cuáles son las características entonces de las ballestas? Susceptible a agrietarse, construcción pesada y puede absorber bien las fuerzas transversales. Correcto.
¿Por qué las ballestas son tan susceptibles de agrietarse? Por el roce, y hablamos del roce entre ballesta y ballesta. Vamos a identificar entonces, y con esto terminamos, identificar en sí dónde están todos y cada uno de los elementos. Primero, el tornillo capuchino. Perfecto. Las hojas de ballesta, el ojo de ballesta, el tornillo en U, ¿sí? La abrazadera del muelle. Correcto. Esas son las partes en donde está. De pronto aquí falta el eje móvil que hablábamos nosotros. Pero esos son los elementos. Recomendaciones. Primera recomendación, nunca soldar ballestas. Segunda recomendación, cambiar ballestas cuando éstas ya hayan perdido su flexibilidad. Tercera recomendación, el tornillo capuchino no es cualquier tornillo, es un tornillo de un material también especial porque no, debe tener esa flexibilidad también. Cuarta recomendación, en los ojos de las ballestas, en el eje fijo o en el eje móvil, hay unos cauchos y unos bujes. Deben ser siempre engrasados por el giro mismo, por el movimiento. Última recomendación de pronto, que el sistema de ballestas es para vehículos pesados, la aplicabilidad es para vehículos pesados, pero no por eso nosotros podemos extralimitar su capacidad de peso, ¿sí? Entonces no podemos poner mucho peso, o peor aún, en algunos vehículos aumentar las ballestas. Se ha hecho, sí, pero corre el riesgo de que mi vehículo quede demasiado duro. Entonces, dependiendo la funcionalidad y dependiendo el criterio, podemos realizar esto de aumentar hojas o aumentar una o dos hojas más, ¿sí? Dependiendo nuestra situación. Hasta aquí, muchísimas gracias por la atención.